Muy buenas, espero que estén muy bien. Yo, para los que no lo sepan, yo lo que hago es como pararme enfrente de una persona, creo que ya lo dije más de una vez, porque literalmente a la persona que estoy viendo cuando estoy grabando un video es a mí mismo. No sé si se ve por el reflejo de los lentes, pero literalmente me estoy viendo a mí mismo, entonces es como tener una charla constante conmigo mismo. Ya lo dije, me encanta repetirlo, pero porque siento que es un punto clave que define a mi contenido y define sobre todo la introspección que a mí me caracteriza, ¿no? Esta búsqueda interna de estar constantemente moviendo las manos y emocionarme cuando sé que estoy hablando conmigo mismo, y más sobre todo lo que estuvimos logrando en comunidad y en la gente que me va siguiendo, la gente que va encontrando en mí quizás un poquito de ese valor que le suma, que le aporta en su vida. Y eso para mí es algo enorme, es algo bastante grande y que sobre todo tengo la ambición y las ganas de seguir haciéndolo crecer, porque creo que fue hasta ayer o hasta antes de ayer que caminaba por el parque y me preguntaba, volvía a ese pensamiento que tuve hace 3 meses atrás, cuando me hice la pregunta de qué tan lindo sería despertarme sabiendo que tengo personas que están esperando a que yo las ayude. Viendo todavía ese escenario como algo lejano, como algo quizás hasta utópico por cómo yo me estaba enfocando en el contenido, que ni siquiera le daba bola, que ni siquiera le daba atención. Hasta que empecé a crear, empecé a dar, empecé a recibir, sobre todo retribución, en el sentido de que lo que hago aporta, lo que hago suma en la vida de muchas personas, y eso me llena a mí y me gratifica de una forma que no puedo explicar. Así que agradecimientos porque estoy volviendo realidad un sueño que es impactar, un sueño que es demostrarme a mí cada día las cosas de las que soy capaz y de las que mucho tiempo dudé. Y lo mínimo que puedo hacer es compartir lo que siento y poder impulsar a otras personas a que sientan lo mismo. Sencillamente aportando valor. Dicho esto, que fue como una introducción, quiero... En realidad tengo un tema predefinido para el video, que es el título mismo, que es... Este video por ahí va a ir más dirigido a las personas que no se animan a hablar, que quizás están en ese proceso de decir, ok, yo sé que tengo mucho para aportar, pero soy tímido o muchas veces se me dificulta el habla, la constante, digamos, el querer expresarme y no tener las palabras o no saber cómo hacerlo. Eh, Honestamente, es algo con lo que yo todavía lidio. Y yo honestamente en este sentido tengo dos facetas. La faceta que no se entromete en absolutamente nada, en la faceta que cuando está en un lugar público lleno de personas o en un salón, que me está pasando cuando estoy yendo a cursar a la universidad, me quedo completamente callado cuando se hacen consultas grupales y yo soy alguien que observa. Pero ayer se dio particularmente la situación en la que yo dije, ok, sé que, y lo sé por la evidencia de los días anteriores, sé que si nadie habla nos vamos a quedar callados, vamos a hacer una ronda de alumnos que va a estar, un grupo de alumnos que va a estar callados sin decir ni aportar nada. Entonces me voy a poner en los zapatos del anfitrión de, no te digo del grupo, pero de alguien que más o menos va dirigiendo o va teniendo la iniciativa de que los demás hablen, ¿no? Me costó, me costó bastante, quizás a lo mejor se notó esa segunda faceta mía que es por ahí un poquito más intensa al momento de interceder, porque yo, ya digo, tengo dos facetas, una en la que me quedo completamente callado y otra en la que intento de todo, absolutamente de todo mientras hablo, ¿no? Obviamente no tiro tonterías, no digo nada fuera de lugar, pero sí intento que la gente participe y a lo mejor en esa intensidad que tengo yo puedo llegar a ser un poquito invasivo o puedo estar demasiado en mis pensamientos quizás y lo estoy compartiendo de más. Pero bueno, el punto es que todo salió de animarme justamente. Y honestamente no es que me haya sumado, no es que les haya sumado a ellos, es que me sumó a mí. Así que yo durante mucho tiempo apliqué esta regla, que es la regla de los 5 minutos. En 5 minutos nadie, absolutamente nadie, se va a estar acordando de lo que dijiste, de lo que vos acotaste, de lo que mencionaste, de absolutamente nada. Entonces es por ahí un poquito absurdo quedarte en ese miedo de sentir
que vas a hacer el ridículo, que quizás no vas a decir nada que aporte. Lo cierto es que vas a encontrar en la interacción constante, en la expresión constante, eso que te aporte a vos, y a raíz de aportarte a vos, más adelante vas a ver que va a ir aportando a más personas. Pero todo eso nace del convencimiento que vos tengas de tu palabra. Y el convencimiento, la confianza, no se gana sino accionando, si no es hablando, si no es practicando. Te vas a sorprender de las cosas valiosas que podés llegar a decir si sencillamente te empezás a animar a hablar. Y esto te lo digo por experiencia propia. Yo tengo la teoría, y esto ya lo dije durante mucho tiempo, quien me conoce, quien me consuma sabe que yo soy constantemente una persona que divulga el valor interior de cada persona, que literalmente sos un producto terminado, sos alguien que tiene un montón de cosas que le falta por aprender y que se tiene que exponer a más cosas para saber lo que quiere en la vida. Pero vos de por sí ya sos una persona completamente capaz de conseguir todo lo que quieras. Solamente tenés que exponerte a aquellos factores, a aquellas circunstancias que te vayan, por así decirlo, encaminando. Pero de todo lo que vos pienses que querés lograr, sos completamente capaz. Así que, y eso se aplica en todo, inclusive en la comunicación. El animarse quizás puede ser algo como un paso muy grande, pero realmente el hecho de sumarle un montón de valor a ese paso que vos vas a dar es lo que quizás te da ese empujón que necesitas, porque ya no es tanto decir, bueno, me animo y listo, sino el saber que animarte es el paso siguiente a ser una versión de vos más extrovertida, a ser una versión que sienta más confianza consigo mismo, hacer una versión más social, más comunicativa, más allá de los entornos, del entorno que te rodee o el entorno que te escuche. Yo, por ejemplo, en la universidad no voy a pretender que la gente comparta mi opinión ni aportarle realmente un valor significativo a las personas que me rodean. En la universidad al menos, porque son todos más grandes que yo, todos van para estudiar, dicho por sus palabras, para conseguir el título, más allá de una interacción, por así decirlo, banal o común o casual. Yo tampoco pretendo que se dé con mis compañeros de curso y con el ambiente en general de la universidad. Entonces yo no voy quizás con esa intención, pero sí con la intención de abrirme, de expresarme, de mostrarme. Entonces creo que la clave en parte está en añadirle valor a ese gran paso que tanto te detiene, a ese paso de quizás expresarte, de quizás animarte a hablar. Realmente a la única persona que le está sumando y que le va a sumar siempre, y que cuando empiece a sumarle vas a poder mostrar ese valor a las demás personas, sos vos, justamente. A la única persona a la que le suma el hecho de animarse, la única persona que está creciendo, sos vos. Y va más allá de quien te mire raro, de quien se detenga a contrariarte, de quien por ahí no te entienda, va más allá de eso. Es que acá el que está buscando, por así decirlo, su mejora continua, el nutrirse constantemente, el animarse a cosas que antes no se animaba, sos vos. Entonces es una forma de verlo que le suma valor al gran paso de animarte a hablar, de animarte a comunicarte, de animarte a perder un poquitito esa vergüenza, aunque sea un poquito la vergüenza de hablar, y que de a poco con la práctica se vaya haciendo una práctica, se vaya haciendo una actividad más amena. Entonces, nada, lo digo con toda la seguridad del mundo de que realmente todo lo que he conseguido yo, al menos desde la comunicación, le tengo que dar las gracias a los videos en general, a todo lo que me he expresado. Y ahora que lo pienso, le tengo que dar gracias a, bueno, a un montón de cosas. A Dios, quizás, por todo lo que, por cómo se fueron dando las cosas para que yo empiece a crear contenido. Primero desde una intención de tenerlo para mí publicado, aunque no lo vea nadie, y después a lo que fue escalando y lo que todavía le queda por escalar. Pero yo gran parte de
de esas ganas que cada vez son más de querer animarme a cosas nuevas, en parte se dan por esta voluntad intrínseca de querer sentarte y sencillamente expresarte. La comunicación es un gran arma y creo que eso es algo que arma, es una gran herramienta, ni siquiera arma, es una herramienta, es un... es, bueno, es lo que vos quieras que sea, porque la comunicación abre puertas, incluso más que cualquier formalidad, que cualquier... yo voy a decir una cosa, que es súper obvio y quizás la gente que lo escuche diga que es obvio, pero es algo que cuando lo entendés por qué todas las grandes movilizaciones en la historia de la humanidad tuvieron su origen en esto, y es que la comunicación mueve influencias. Y esto es muy, muy político, quizás, no político, o sea, sino que, digo, quizás decirlo así suena medio mal, pero lo cierto es que ha sido utilizado como un arma en la historia de la humanidad, la comunicación misma. La comunicación mueve influencias, la comunicación es poder. Y esto lo estuve aprendiendo cada vez más a raíz de la historia, a raíz de estudiar cómo se fueron dando las cosas en la humanidad, ¿no? De cómo el poder del ser humano se consolidó completamente después de el entendimiento de las palabras, ¿no? Del poder mandar órdenes, de poder tener influencias. Así que, así que nada, eso traspolado a la actualidad, vos tenés que usar tu herramienta más poderosa que sos vos, eh, como, como lo que es una herramienta de valor con la que vos podés comunicar tus intereses, comunicarlos de forma efectiva, practicarlo y mejorar, porque no tenés por qué ser efectivo desde el minuto uno. Eh, pero a partir de ahí, de esa semilla que plantaste, de cada momento, de que en cada momento animarte quizás a expresarte un poquito más, puede ser frente a la cámara, puede ser en el aula de un colegio, puede ser frente a compañeros, puede ser frente a tu madre, puede ser saludando al chofer del colectivo. Acá en Argentina el colectivo es el autobús, al chofer del autobús. Entonces, consta siempre en pequeños pasos, en darle cada vez más valor a esos pequeños pasos, en saber que cada uno construye la versión de vos que está decidiendo crecer, y comunicarse creo que es una de las formas más fáciles de empezar a crecer como persona y de las más valiosas que más te va a servir de cara a futuro para lo que sea que vos afrontes, ya sean tus proyectos, ya sean oportunidades laborales, ya sea absolutamente todo. Habilidades blandas siempre presentes, y quiero que eso es lo que quede del video, ¿no? El animarse a comunicar, el practicar, el ser consistente en practicar las habilidades blandas, nunca dejar de nutrirse en ese sentido, porque todo conocimiento que vos tengas, sea formal, sea informal, cuando es comunicado de forma correcta, siempre llega de alguna forma a las personas. Así que nada, para lo que sea, para algún mensaje, para oportunidades, para influencia, para absolutamente todo. El cómo decís las cosas, el cómo las entonás, el qué decís, importa muchísimo. Y lo más lindo de eso es que siempre vas a estar diciendo algo genuino mientras lo practicas frente a una cámara, mientras lo practicas sin miedo frente a personas. Así que eso es lo que yo recomiendo. Y bueno, qué sé yo. Es algo que nace principalmente del valor que siento ahora mismo, ¿no? Quizás no fue una ayuda estructurada para aquella persona que sigue siendo tímida, y que quizás yo sigo siendo tímido mismo, pero, pero bueno, espero que al menos sea esa chispita de inspiración que a quien por ahí le cuesta expresarse se anime cada vez un poquito más. Sin nada más que decir, me faltan varios videos para publicar. Publiqué recién el primer video hace unos minutos, hace media hora. Video en formato corto, así que voy a seguir publicando y estoy dándole a full con el contenido. Cambio y fuera.